Muy buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo. Les habla Adriana Arias, psicóloga, actualmente cursando la especialización en infancia, adolescencia y desarrollo familiar. Precisamente el día de hoy estaremos abarcando una de las problemáticas que más aquejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos hablando del trabajo infantil. De esta manera se tomaron en cuenta artículos publicados en base de datos como Redalí, El Cielo, Publindés, con un criterio de publicación no mayor a 10 años. Nuestro primer artículo lleva por título Un mundo sin trabajo infantil, fue publicado en el año 2016 y nos presenta esta problemática como un fenómeno complejo en el cual se encuentran entrecruzados diversos factores psicosociales como la cultura, la familia, la sociedad, el aspecto económico y que van a influir en gran medida en el desarrollo físico-psicológico de los niños, niñas y adolescentes. De esta mirada se ha tornado una valoración negativa en todo el concepto que incluye el trabajo infantil, ya que se le atribuyen diversas características como la sobreexplotación, humillación, abuso, riesgo y que van a incidir en el ánimo de la sociedad, tomando el trabajo infantil como un hueco, como un déficit en la sociedad, puesto que afecta el desarrollo físico y psicológico normal de los niños trabajadores. De esta manera, y a modo de conclusión, vemos que el trabajo infantil muchas veces se ha conceptualizado desde los rangos salariales y las estadísticas en cuanto a la economía de los diferentes países y se ha dejado de lado o invisibilizado diversas actividades que los niños realizan dentro del núcleo familiar, afectando de esta manera no solamente su desarrollo social y biológico, sino incidiendo en nuestros aspectos como la parte educativa y la parte moral, asimismo repercutiendo en los espacios de ocio de los niños, lo que va a afectar en gran medida el desarrollo y potencialización de diversas habilidades emocionales para la vida. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, nuestro segundo artículo titulado La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil, publicado en el año 2017, resulta de gran relevancia, puesto que menciona que la presencia de los infantes en el mercado laboral es algo que se es aceptado a lo largo de los años. Este pensamiento no ha cambiado en la actualidad, sino que coexiste con otros factores como la delincuencia, el crimen organizado, la carencia de políticas públicas que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ha llevado a que hoy en día las estadísticas sobre las peores formas del trabajo infantil aumenten. De esta manera vemos entonces que si bien la pobreza es el primer factor asociado al trabajo infantil, cuando es sumado a la carencia educativa y aún más cuando los niños van creciendo y estas carencias educativas se suman a la deserción escolar, el ciclo de pobreza va a perpetuar. De esta manera entonces tenemos que se debe concientizar a la población sobre las diferentes formas del trabajo infantil, que el gobierno debe crear y velar por la adecuada implementación de políticas públicas que garanticen a los niños de gozar de una infancia y un desarrollo pleno. De esta manera estamos trabajando no solamente en el infante, sino en la sociedad, porque vamos a poder brindar oportunidades para que ellos se desarrollen de una manera plena. Aún así, en la actualidad vemos que en ciertos países con un atraso en su desarrollo se conserva un pensamiento medieval, puesto que se considera que muchas de las formas de trabajo infantil como prostitución, turismo sexual o pornografía es algo aceptado, pero dicho pensamiento cambia cuando el niño implicado es alguien de su familia. De esta manera entonces se requiere concientizar a la población sobre aquellos trabajos que van a repercutir gravemente en el desarrollo e integridad moral de los niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, tomamos en cuenta el artículo titulado El estudio del trabajo infantil y los desafíos en su abordaje, publicado en el año 2021. Particularmente este artículo resulta de gran importancia puesto que va a abarcar todos los factores que hemos venido trabajando en los artículos mencionados anteriormente. En esta oportunidad, el trabajo infantil se nos muestra como un fenómeno complejo que requiere de una intervención multidisciplinaria. Y no solamente esto, sino que requiere también una mirada holística, puesto que si bien es cierto que la pobreza y la educación, como se ha mencionado anteriormente, constituyen los primeros factores psicosociales asociados al trabajo infantil, no se pueden dejar de lado aquellos factores culturales en los cuales el niño se mueve. Cuando se logre interpretar y analizar a detalle estos factores, se le va a poder brindar una mejor intervención para la abolición y erradicación de esta problemática. De esta manera vemos entonces que el trabajo infantil cuenta con unas características de suma importancia.
Por un lado tenemos que la educación y la pobreza, como ya se mencionó, son dos de los factores principales asociados al trabajo infantil. Pero cuando el niño va creciendo y pasa a un adolescente y se mezclan estos dos, hay un factor importante que aparece, que es la diserción escolar, lo que va a llevar a ampliar el círculo de pobreza. Sumado a esto, el género y las actividades domésticas se dejan de lado muchas veces y no son considerados como una modalidad de trabajo infantil. Todas estas afectaciones ocurren principalmente en las zonas rurales. De esta manera vemos entonces que el trabajo infantil es el choque de diversos enfoques que tratan de darle una amplia definición o tratar de entenderlo. Por un lado, contamos con aquellos enfoques que ven el trabajo infantil como algo que se requiere abolir o erradicar, y tenemos por otro lado el enfoque que menciona que todos esos factores socioculturales deben ser analizados a fondo. A modo de conclusión, entonces, vemos que el trabajo infantil definitivamente es un fenómeno complejo que surge como el choque de diversos factores socioculturales en el cual la integridad, el desarrollo físico, moral y psicológico del niño se va a ver afectado. De esta manera se requieren políticas públicas que vayan enfocadas a garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes sin dejar de lado el seno familiar, que es uno de los principales factores, el principal círculo donde se forja el trabajo infantil y las peores formas de este. Muchas gracias.